¿Todos oyen bien? Bueno, hola a todos. En primer lugar, muchas gracias al FMI, al Banco Mundial, por recibirnos en este evento. Gracias a los panelistas que se tomaron tiempo de su día ajetreado para acompañarnos el día de hoy. Gracias a los copatrocinadores, Latindad, Airwatch Coalition, Boston University, Global Universal Policy Center, Unidad, Afrodad, que por supuesto son siglas que me imagino que todas conocerán qué significan, el Bretton Woods Project y Oxfam International. Muchísimas gracias a todos. Soy Alex Mann, director de Política Internacional en el Centro para Política e Investigación, y voy a ser el moderador de este panel sobre los derechos especiales de giro, sus usos e impacto en los países en desarrollo. Supongo que la mayoría, si no todos, de los aquí presentes conocen qué son los DEG, así que voy a ser breve al momento de describirlos. Se trata de activos de reserva internacional emitidos por la Junta de Gobernadores del FMI cuando así lo acuerda con un voto de por lo menos el 85%. El valor se basa en una canasta de divisas que cotizan a nivel internacional y se otorgan a los países según el tamaño de los países y la proporción de cuotas en el FMI. El objetivo de los DEG es complementar las reservas extranjeras de los países, pero pueden servir para mucho más. Se pueden canjear por divisas que cotizan a nivel internacional para pagar la deuda, para brindar apoyo a los presupuestos a nivel nacional y algo que hicieron y con suerte lo hicieron es dar muchos beneficios para el mundo, sobre todo los países en desarrollo. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. El informe de 2011 del FMI sobre los DEG decía que se puede arguir que los DEG son inherentemente superiores a las reservas generadas de manera endógena. No cuestan nada siempre y cuando sean reservas, están siempre disponibles, siempre líquidas y no contribuyen a desequilibrios a nivel mundial. Se los considera un mejor valor acumulado que las principales divisas internacionales por separado. A estos beneficios yo agregaría que los DEG se asignan sin condicionalidades los países pueden utilizar estos recursos según les parezca y no tienen que ser parte de programas de austeridad. No representas deuda mientras se representen la reserva del país y si llegan a tener que pagar, los intereses son mínimos. Brindan liquidez, de inmediato, lo cual ayuda a los países que tienen dificultades urgentes en su balanza de pagos. Pueden servir para estabilizar las finanzas de los países cuyas economías se ven afectadas por shocks externos como la pandemia o como la policrisis actual de dificultades en la cadena de suministro, inflación, tasas de interés elevadísimas y dificultades con las deudas soberanas en muchos países. Por último, como dijeron los defensores del clima, pueden ayudar a que los países afronten las dificultades relacionadas con el cambio climático. Los DEC se han vuelto muy populares en los últimos años. En el 2009, en la Junta del FMI asignó $250,000,000 en DEC para brindarles liquidez a los países que tenían dificultades para recuperarse de la crisis financiera mundial. Cuando llegó la pandemia, hubo nuevos pedidos de nuevas asignaciones. Al principio, el Tesoro de los Estados Unidos, que gracias a la capacidad de voto que tiene Estados Unidos del FMI, se interpuso a estas nuevas emisiones. Sin embargo, los dirigentes de Estados Unidos pidieron esta asignación y la legislación del Congreso en los Estados Unidos apoyó la emisión de nuevos DEC. Cuando asumió un nuevo gobierno en los Estados Unidos en 2029, el Tesoro de los Estados Unidos se sumó al resto del mundo al apoyar la asignación de un récord de $650,000,000 en agosto del año 2021. Esta asignación tuvo muy buenos resultados. Decenas de países los utilizaron para pagar importaciones esenciales, cancelar la deuda y para afianzar sus finanzas. Nuestro panel se va a referir más a cómo se utilizan estos DEC y van a encontrar informes y artículos de cómo se han utilizado los DEC en distintas organizaciones en en la página web del CPR, en cpr.net. Desde la última asignación, el contexto económico mundial ha presentado muchas dificultades para muchos países en desarrollo y se permite redirigir los DEC de los países más ricos a los más pobres
y se ha pedido una nueva entonces asignación de todo el mundo y en los Estados Unidos. Aquí en Washington, los legisladores de Estados Unidos nuevamente solicitaron al gobierno de Estados Unidos que apoye una nueva asignación de DEG. La semana pasada, lo mismo lo solicitaron más de 50 organizaciones en los Estados Unidos, incluido la Confederación AFL-CIO del país y grupos como Oxfam America, ActionAid USA, el Centro para el Progreso de los Estados Unidos y el International Crisis Group. Y ayer, el grupo ORG-VAS, estoy seguro que todos recibieron peticiones, presentaron un documento que solicitaba una emisión de 650 millones de DEG y la reasignación de los DEG existentes, con lo cual el clamor por más DEG está aumentando, tanto en este país como en el resto del mundo. Voy a detenerme aquí ya que contamos con la presencia de distinguidos expertos que conforman el panel que van a hablar de cómo van a aprovechar el impacto y la utilidad que tienen de cara al futuro. Y vamos a contar con 6 expertos en el panel del día de hoy, pero lamentablemente Aben Asperso a último momento tuvo que acudir a una reunión urgente para hablar de la iniciativa de Bridgetown. No va a poder acompañarnos, espero, en persona, pero sí con el pensamiento. Así que tenemos a 5 expertos y para tener tiempo para las presentaciones y poder tener también tiempo para preguntas y respuestas, les voy a pedir que se limite cada uno a 8 o 9 minutos. Vamos a comenzar con Jason Brigance, director ejecutivo del African Forum on Network y el Network for Net and Development, esa es lo que significa AFRODAT. Richard es el director de la globalización de las estrategias de desarrollo, que es una división de Bhutan. Lara Merlin, asesora senior en el Centro de Política Internacional de la Universidad de Boston y también becaria de investigación. Patricia Miranda, directora mundial de abogacía en la Red Latinoamericana para su justicia social y democrática, Latindad, y Andrea Gamba, subdirectora de DEG en el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar con Laura Mergen, que es la coautora de un informe que publicó mi organización CEPR, que se refiere a cómo las distintas decenas de países utilizaron la asignación de DEG que recibieron en 2021 y recientemente junto con Kevin Dellinger republicó otro artículo sobre los activos de la reserva del FMI. Los autores dicen que los formuladores de política de los Estados Unidos tienen que apoyar una nueva emisión de DEG. Laura, adelante, por favor. Hi, everyone. Can we see the slides? Yes. And gracias a todos. Bueno, la primera pregunta que voy a responder, aunque ya se refirió Alex, es qué son los DEG. Pero lo que quiero recalcar es que son un activo de reserva que representan un posible reclamo, una de las 5 divisas duras en la canasta del FMI. Esto es muy importante porque significa que, supongamos, los países ricos tienen DEG en sus balanzas de pagos, no hay desperdicio de recursos. Es algo que figura en algún lado de la balanza de pagos. Entonces, esto es el argumento que se utiliza para rechazar una nueva emisión. La canasta está conformada por el dólar, euro, la libra esterlina, el yen japonés y el renminbi. Los países pueden intercambiar los DEG a través del fondo si demuestran que tienen necesidad en su balanza de pagos. El otro aspecto importante es que los DEG no pueden estar en tenencia de nadie, sino los bancos centrales y las organizaciones oficiales que están reconocidas como tenedores oficiales. ¿Cómo pueden utilizar los países los DEG? Bueno, en el informe, como mencionó Alex, el del documento de 2021, identificamos que hay 5 usos diferentes y algunos exigen no hacer nada, incluso para recibir una asignación de DEG, lo cual significa que los países están recibiendo estos activos de reserva en su balanza de pagos, con lo cual se fortalece su postura. Pueden utilizarlo con fines fiscales e identificamos muchos países que lo hicieron durante la pandemia. También pueden utilizarlo para nuevos gastos y para repagar la deuda que tienen con el fondo. Y luego el único
uso que tiene algún tipo de costo es si lo intercambian por una moneda fuerte. Entonces, en ese caso tienen una tasa de interés, pero no hay fecha, no hay vencimiento, ni hay que repagar de manera inmediata los DEG. La tasa de los DEG era muy baja porque era el interés con esas 5 monedas o divisas, y ahora es más alta por las acciones que se han adoptado en las economías avanzadas. Como mencionó Alex también, la decisión de asignar los DEC debe gozar con un apoyo del 85% de los votos, y Estados Unidos tiene gran parte de los votos, o sea que sin Estados Unidos no puede haber una nueva asignación. Y Estados Unidos podría apoyar la asignación por más o menos 650.000 millones, que es lo que pasó en 2021, sin apoyo del Congreso, si así se decide. Y una vez que las asignaciones se deciden y se someten a voto, tienen que ver con la participación de cuotas o de cupos que tienen los países en el FMI para dar lugar a una distribución equitativa. Si alguien quiere recordar qué tan grande es el poder de voto de los Estados Unidos en el FMI, acá tenemos un gráfico para ilustrarlo. Entonces, si vemos la asignación en 2021, en este gráfico podemos ver por valores globales la cantidad que se destinó a cada parte. Y vemos que si excluimos a China, tenemos más o menos 210.000 millones de la asignación que se destinó, y la mayor parte fue a economías avanzadas. Sin embargo, a pesar de ser una distribución muy desigual, y podemos pensar que 440.000 millones destinados a países que no lo necesitan es un desperdicio. Si comparamos esta asignación con otras formas de apoyo que recibieron los países durante la pandemia, vemos que es mucho mayor, pero no es nada comparado con lo que muestra este gráfico, que es el porcentaje de que gastaron las economías avanzadas, que es la barra amarilla que se ve en el gráfico. Y las economías emergentes pueden haber pasado lo mismo. Luego tenemos la designación a países de ingresos medianos y bajos, y vemos cuánto pudieron gastar, y es una suspensión, y luego no exoneración, y por último, los países que recibieron ayuda para mitigar las catástrofes, y parte de esto se exoneró a través del fondo fiduciario, y vemos la proporción que representa en la asignación de los DEG. Esto es un mapa de la actualización que Kevin Cashin y mi otro colega hicieron sin mí, pero representa los datos más actualizados. A julio de 2021 había 135 países que habían utilizado los DEG, y podemos ver que el uso se basa en la necesidad, y vemos que mayormente es para países en desarrollo, y que de hecho hay un solo país que es una economía avanzada que utilizó los DEG, y es Grecia, para el repago al FMI, y fue una pequeña parte de su asignación. Esto es a julio de 2022 por grupo de ingresos, la cantidad de la asignación que intercambiaron los distintos países, y también pueden encontrar estos datos en el sitio web, así como en el informe, así que no me voy a detener. Esto es lo mismo, pero por región, y vemos que el África subsahariana, a pesar de no haber recibido una gran parte de la asignación, lo que recibieron lo gastaron. Entonces, a julio de 2022, el tope de uso de esos DEC era más del 90% para el África subsahariana. Y luego, para las economías avanzadas, tenemos a Grecia y la cantidad de la asignación que utilizó para un repago al fondo. Y lo que vemos ahora, y estoy segura de que mis colegas van a hablar más de esto en el contexto de sus respectivas regiones, la situación es peor ahora que en julio de 2021, en cierto sentido. Y los aumentos en las tasas de interés que vemos en las economías avanzadas están causando muchos problemas para los países en desarrollo. Hay muchos flujos de capital saliente, y el dinero que llegaba a todas estas economías en desarrollo emergente durante
Las tasas de interés bajas se están ahora yendo, lo cual causa inestabilidad financiera y está aumentando el costo de endeudamiento y de servicios. Y este es un gráfico de un informe reciente que calcula el aumento en el costo de servicio de la deuda por la devaluación de la moneda y también muestra cómo, como porcentaje del ingreso, este servicio de la deuda aumentó enormemente en 2022 en comparación con 2019. Y con respecto al tema que nos convoca, cuando vemos esta situación, los países tienen enormes necesidades de inversión y se calcula que es 1 billón anual para las economías emergentes y en desarrollo sin China para el 2025 y más de 3 billones para el 2030 con todas las inversiones que se necesitan para mitigación del cambio climático y energías renovables. Cuando escuchamos muchas propuestas de cómo se puede traer capital privado o ahorros privados para poder convertirlos en inversiones y hay muchos interrogantes en torno a qué significaría esto para el desarrollo, sobre todo cuando uno trata de recibir ayuda, inversiones extranjeras para todos los proyectos de desarrollo, que significa que las ganancias se van a ir del país también. Entonces, no significa que más dejo, más asignaciones van a resolver estos problemas o solucionar mágicamente el desarrollo, pero sí van a aumentar las reservas en moneda estable, moneda dura, como por ejemplo transformación de su infraestructura. Y otra cosa que me parece muy importante es lo que se está diciendo en cuanto a la recanalización en contraposición a nuevas asignaciones. Hay cientos de millones de DES que no se están utilizando. Entonces, ¿por qué necesitamos una nueva asignación? Bueno, volvemos entonces al punto de partida. Si están ahí y no se usan, no son un desperdicio. La mayoría de las propuestas que vimos en la práctica sobre esta recanalización tienen que ver con instrumentos que generan deuda y la deuda alta ya sigue siendo un problema enorme y muchos países ya están con problemas de deuda, entonces no necesariamente queremos agregar más a los países. Y gran parte de los mecanismos para tener condicionalidades, como por ejemplo el servicio de resiliencia que conformó el FMI, que tiene mucha demanda, pero para ir ahí, para recurrir a este eh, fondo hay que tener condicionalidad, que tiene que ver con medidas de consolidación o de austeridad y otras propuestas que no son necesariamente compatibles con este enorme empuje en inversiones que necesitan los países para alcanzar los objetivos de desarrollo climáticos. Otra cosa que se quiere mencionar tiene que ver con los montos necesarios y lo que se puede ofrecer, que es la norma de endeudamiento, que es el 75% de la cuota, y una nueva asignación les daría a los países, si aspiramos a los 650.000 millones, significa que los países van a recibir el 95% de su cuota sin deuda una única vez y en un único pago, en contraposición a un préstamo de DES que le da el 75% de cuota a lo largo de 20 años con muchas condiciones. Para repetir, entonces, significa que una nueva asignación de 650.000 millones y 210.000 millones de reservas que recibirían de inmediato todas las demás economías emergentes y en desarrollo. Bueno, entonces las conclusiones principales es que brindar apoyo a una nueva asignación de DEG no cuesta nada, nadie tiene que incurrir en ningún costo para proceder a la emisión y les da un impulso a los países. E incluso si hay una distribución desigual, es porque la estructura de gobierno del FMI es despareja o desigual también. Así que eso no se tiene que utilizar en detrimento de los países en desarrollo como argumento para impedir que accedan a más apoyo. Y sigue siendo la mejor opción, incluso con esta distribución desigual. Y el hecho de que recanalizar o redirigir es distinto a una nueva asignación y que los mecanismos no son iguales, a pesar de que está el compromiso del G20 de redireccionar más de 400.000 millones. Si nos va como el compromiso de la COP, vamos a
tener que esperar muchísimo tiempo. Y como dije, no es que la asignación de DEG va a solucionar todo, tiene que complementarse con otras medidas y mecanismos de reestructuración de la deuda o exoneración de la deuda con la arquitectura financiera internacional. Muchas gracias. So thanks very much, Lara, and also for keeping within the Bueno, time. muchísimas gracias, Laura, por la presentación y por haberse ceñido al tiempo. Ahora, Andrea Gamba, del Fondo Monetario Internacional. Agradecemos enormemente contar con su presencia y queremos escuchar los comentarios que tiene al respecto de los DEG. Bueno, muchas gracias por la invitación. No tengo una presentación, pero creo que por las diapositivas que acabamos de ver y la presentación que usted dio, señor moderador, gran parte de lo que iba a decir ya lo mencionaron con respecto a qué son los DEG, es decir, son activos de reserva, no necesariamente divisas, pero quisiera entonces ahora pasar al tema de la asignación y el tema de qué dio lugar a esta decisión de proceder a esta asignación en 2021 y el tema de los DEG, y se sigue hablando de y por qué se sigue hablando del tema del uso de los DEG, que ya se van a asignar en los próximos meses y años. La decisión de tener una nueva asignación en 2021 es algo que llevó su tiempo y por supuesto la crisis de la pandemia fue el principal motor de esto, pero hay algo que vino de la mano de esto que fue el reconocimiento de que la asignación de DEG está alineado con la proporción de cuotas en el FMI. Entonces, junto con la asignación, vino la decisión de trabajar de inmediato para comenzar a redirigir los DEC de los países que no nos necesitaban a los países que más los necesitan. Y me parece que es un telón de fondo muy útil, porque la asignación del 2021 tuvo lugar, en primer lugar, para brindar liquidez a nivel mundial, para poder afrontar las necesidades inmediatas en la balanza de pago como resultado de la pandemia. Y tuvo un efecto inmediato porque no solamente dio liquidez, sino que también fomentó la confianza, sobre todo en los países más débiles. O sea que lo vemos como un efecto sumamente positivo. El segundo efecto es el debate sobre el direccionamiento de los DEG, porque los DEG pueden redirigirse de manera voluntaria de los países más fuertes a los más débiles a través de varios instrumentos. Y ya voy a llegar a eso en un segundo. Ahora voy a dar un paso atrás del tema de la asignación y vamos a hablar de cómo, en qué medida es útil la asignación de DEG o no. Vimos algunos de estos resultados ya en las diapositivas de la presentación anterior y me parece que tuvo un impacto muy positivo, sobre todo para los países de bajos ingresos. Entonces, el equivalente de 650.000 millones fue la asignación más grande de la historia. Por supuesto, llegó a todos los países que son miembros del FMI, o sea, unos 190 países, y vimos en los meses siguientes que se les daba distintos usos a los DEG. En los mercados emergentes en desarrollo hubo un porcentaje que los conservaron como reserva. O sea, no los dejaron en la reserva, perdón, los utilizaron para atender sus necesidades fiscales o para equilibrar la balanza de pagos. Los países avanzados necesitaban los CCDRs, pero muchos decidieron, un 20% de hecho, ya se habían comprometido a dirigir estos DEG a una de las tres opciones que teníamos. Y una de las cosas que quería decir es que
es el compromiso. Creo que estamos más cerca de llegar a un equilibrio y vemos que hay tensión. Entonces, en el 2029, en la declaración hubo un compromiso de muchos países de canalizar al menos el 20% de sus asignaciones de DEG a países más vulnerables. Algunos de estos compromisos ya tuvieron lugar. Por ejemplo, Francia, que se comprometió a asignar un 30%, y Japón, creo que ayer o anteayer, anunció un compromiso del 40%. Entonces, vemos que este ímpetu positivo continúa y hay mucha conciencia de los países que pueden ayudar, y se dan cuenta de que redireccionar los DEG tiene un efecto positivo. Bueno, hablemos de cómo se canalizan o direccionan. Bueno, hay tres maneras principales que tiene el FMI junto con las decisiones de los accionistas. Entonces, los países tienen tres opciones. Una es una herramienta que existe desde hace mucho, que apoya a las economías de bajos ingresos, que es el Fondo Fiduciario de Apoyo a la Pobreza, al alivio de la pobreza, que brinda apoyo para la balanza de pago a los países que tienen menos ingresos y brindan apoyo a una amplia gama de reformas estructurales. Yo diría que no estamos hablando solamente de medidas de austeridad, sino también de otras cosas que pueden fomentar el crecimiento. Esto está en el título del Fondo Fiduciario y es un conjunto de servicios financieros que tienen por objetivo específicamente ayudar a los países a alcanzar sus necesidades de desarrollo a largo plazo. Y no lo pueden hacer, ningún país lo puede hacer sin estabilidad macroeconómica. Entonces, los servicios financieros tienen por objetivo llegar a este equilibrio de lograr la estabilidad macroeconómica por un lado y por otro lado darle margen a los países para que puedan invertir y gastar en las necesidades críticas de desarrollo que tienen. Y esto lo vimos desde la pandemia, de hecho, que estas necesidades de desarrollo han aumentado y hay muchos desafíos que afrontan los países de bajos ingresos. Más o menos un 60% ya están en situación de estrés, de la deuda o dificultades con la deuda, y hay muchos cálculos, pero todos acuerdan que la pandemia básicamente implicó que el objetivo de ODS se había visto afectado y para alcanzarlos en el tiempo previsto se necesita mucho más dinero, centenares de billones, a veces miles de millones, para si incluye uno todas las necesidades de desarrollo y de cambio climático. Entonces, aquí se intenta hacer lo que corresponde y lo correcto y asegurar suficientes fondos, lo máximo posible con los flujos de fondos y al mismo tiempo apoyando estas iniciativas. Para lograr esto, hubo una decisión de aumentar de forma considerable los fondos fiduciarios, recursos, por ejemplo, de subsidios. En este momento, las cuentas corrientes tienen una tasa de interés de 0, pero esto requiere subvenciones que ayudan a pagar estos créditos. Entonces, en este momento estamos haciendo esfuerzos y trabajando con los donantes para intentar llenar esta brecha desde la perspectiva de subsidios y créditos para seguir aumentando el apoyo. El segundo tema, el segundo canal, mejor dicho, a través del cual los TEC pueden transferir recursos a países más vulnerables. Aquí me refiero al Fondo Fiduciario de Resiliencia. Y sabemos de la presentación anterior, y diría que esto es algo bastante reciente para el fondo. Es algo revolucionario, inclusive, porque es la primera vez que abordamos el tema de la financiación de largo plazo. Nosotros nos dimos cuenta, los accionistas se dieron cuenta que era necesario tener una herramienta para abordar los desafíos de largo plazo que podría tener un impacto en la estabilidad macroeconómica. Puede que no este momento, pero de aquí a 10, 20 años. Nos referimos, por ejemplo, de las pandemias y el cambio climático. Y tratamos de aprender
no solo de la crisis de la pandemia, sino que también el riesgo existencial del cambio climático que nos afecta a todos. Por lo tanto, hemos diseñado el fondo fiduciario de conformidad con estos requisitos. Estamos hablando de créditos de largo plazo, concesionales, con un año de periodo de gracia, con una estructura de tasas de interés de varias capas, varios niveles. Y aquellos países que son 2/3 de los miembros con respecto a los D y la lista de países elegibles, los que están en mejor situación pueden pagar un poco más para subsidiar a aquellos países más vulnerables y pobres. Y esto genera básicamente este proceso y vemos que los países consideran esto como una alternativa atractiva. Alguien preguntó, ¿qué es lo que... Bueno, primero apoyamos reformas, pero esto es otro tipo o son diferentes tipos de reformas en el contexto de la condicionalidad que los programas tradicionales. Los programas tradicionales que apoyan los temas de la balanza de pagos. Así que estamos apoyando reformas de largo plazo que los países desean aplicar, pero no tienen la capacidad ni los fondos para financiar las iniciativas en el corto plazo. Entonces, esto intenta llenar esas brechas. Hemos lanzado este programa que ha sido exitoso. Ya hemos avanzado las 2/3 partes en cuanto a los recursos focalizados y esperemos seguir obteniendo más recursos con una situación de fortaleza externa. Ahora quiero terminar con otro canal a través del cual se pueden transferir los D a otros países. Algo que no era una prioridad inmediata porque requiere más tiempo, pero hemos hecho esfuerzos apoyando a los bancos multilaterales para transferir los DEC a los bancos multilaterales para poder aumentar sus operaciones. Esto es algo que en cierta medida diseñado más a nivel de los bancos multilaterales, pero podemos apoyar a aquellas organizaciones financieras pueden recibir asesoría sobre cómo estructurar esto. El Banco Africano de Desarrollo, por ejemplo, cumple con algunos de los criterios de conservar los fondos de reserva. Y es una estructura complicada, pero tenemos el fondo que se basa en cajes y esta fuente de recursos se puede mantener como reserva en el caso de que haya necesidades urgentes, incorporando más recursos. Pero en cuanto a la base para los usuarios, de esta base de herramientas, es algo que estamos aumentando los esfuerzos, pero en general consideramos que la misión ha tenido un impacto por su propio mérito, pero también tiene el otro mérito, es decir, que es una conversación con muchos desafíos de cómo mejor utilizar los DEG, qué porcentaje deberíamos canalizar y cuáles son las condiciones financieras que deberían acompañar esto. Esta conversación ha sido muy positiva y acogemos con beneplácito estos insumos y aportes. Bueno, muchas gracias, Andrea. Para aquellos que están de pie, hay otra sala contigua con pantalla y pueden tomar asiento y seguir todas las deliberaciones. Para aquellos que están ya cansados de estar parados. Bueno, pasamos ahora y es un honor tener a Jason en Braganza de Afrodad, que en los últimos años ha intentado promover una asignación más justa de DEG que no incluya condicionalidades que perjudique el turismo o que pueda socavar la igualdad de género.
y otras iniciativas. Afrodad se centra en temas el tema de la deuda, particularmente en África, y vale la pena mencionar que los ministros de finanzas de África solicitaron una nueva asignación de derechos especiales de giro para que la región pudiera recibir esa liquidez tan necesaria. Bueno, muchas gracias, Alex. Gracias a todos por poder asistir a esta reunión. Ha sido una semana bastante nutrida, pero voy a empezar con... primero, no quiero repetir lo que mencionó Laura en su presentación sobre cómo se definen los derechos especiales de giro, pero sí quiero tocar algunos puntos en relación a la experiencia en el continente africano. Creo que el primer punto que hay que enfatizar es que los DG, bueno, todavía esto tiene que aumentar su capacidad de inyectar liquidez, sobre todo para enfrentar crisis de urgencia inmediata que los países están enfrentando. Y creo que la pandemia mundial ha sido un buen ejemplo de cómo los derechos especiales de giro atienden estas urgencias. Ha sido una herramienta de suma utilidad y a pesar de que fueron pocos los montos que llegaron al continente, el impacto de estabilización, estabilizando las reservas del Banco Central y la posibilidad de crear esa inyección de liquidez adicional para apoyar programas de protección social y la protección de las vidas de los africanos. Esto ha sido muy importante, pero creo que dentro de todo esto, el otro impacto que deberíamos prestar especial atención es el hecho de que es una inyección de liquidez a las economías. Y esto suele hacer en el continente, mantener un flujo de apoyo a la planificación de corto plazo de lo que el continente está enfrentando. Y este es un desafío que tenemos que seguir a conversar cuando hablamos del contexto de los derechos especiales de giro, abordando temas de corto plazo. Pero también tenemos que crear el espacio para abordar los aspectos de mediano y largo plazo en cuanto a las políticas y también en términos de la definición de los derechos especiales de giro en su definición inicial. No tienen la intención de ser condiciones a las funcionalidades políticas. Y como son de corto plazo, no generan los espacios, no habilitan espacios de finanzas o de políticas para considerar intervenciones de largo plazo. En cuanto a los beneficios, sí, hay algunos que estamos viendo en la región y muchos países con los esfuerzos que se han hecho en rastrear los DG, vimos esos beneficios de corto plazo que se fueron acumulando. Otro impacto fue la estabilidad que los derechos especiales de giro ofrecen en cuanto a las reservas de moneda en los bancos centrales. Y creo que el punto que se mencionó de generar confianza, que genera confianza en el mercado. Y eso fue, en efecto, lo que se hizo en cuanto a los derechos especiales de giro. Pero la razón por la cual estoy destacando esto es porque la estabilidad tiene más que ver con permitir al mercado a tener la confianza que el continente sigue estable y los gobiernos africanos pueden obtener los recursos. Y creo que esto es algo que tenemos que considerar cuando hablamos de medidas de largo plazo y sus implicaciones. Ahora, en cuanto a los aspectos más generales, algunas de las conversaciones girando en torno de las propuestas de nuevas asignaciones. La conversación que tenemos nosotros es que si va a haber alguna recanalización, que además de esto, que no estemos creando deuda, sino que pasa a través de, por ejemplo, una institución intermediaria como el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, para apalancar los derechos especiales de giro. Esa es mi interpretación de la propuesta, que es una institución de crédito en el continente y luego que genera más deuda más adelante. Y esto puede ser problemático
en cierta medida. Así que, a pesar de que, bueno, aunque los derechos especiales de giro tienen el potencial de inyectar liquidez en el corto plazo y ofrecer esa estabilidad en el mediano plazo, salvo que haya algunas transformaciones sistémicas o estructurales de la economía mundial, algunas de estas medidas van a generar más deuda. Y a pesar de la recanalización, algunos de estos matices son temas que en Afrodad estamos alentando a nuestros políticos de enfrentar. Pero también tenemos que tomar una perspectiva más abstracta de los derechos especiales de giro en el contexto de la economía política y en las implicaciones en el continente africano. Debido a la forma en que se asignan los derechos especiales de giro, esto puede exacerbar y demostrar las asimetrías que existen en estas instituciones. Así que, para reiterar, el infográfico presentado por Larry, y cuando vemos, eso destaca la necesidad de derechos especiales de giro. Las asignaciones que reciben son probablemente se incorporan en sus reservas de los bancos centrales, donde los países que más lo necesitan no están pensando de instrumentos como los DEG, y si no me equivoco, que extienden o que desplazan el espacio político en el continente africano. Así que, en cuanto a esta experiencia, esto es algo donde tenemos que prestar especial atención. Creo que finalmente, pensando sobre cómo se define esto más adelante, deberíamos aprovechar la revisión trimestral que está posiblemente, y en cuanto a las asignaciones en el futuro, esto es algo que deberíamos tomar en cuenta. Pero la experiencia sí, en el corto y mediano plazo es positivo, pero en cuanto a la posibilidad de que sea de carácter transformacional, que el continente africano sea pasar de ser un continente que depende de materias primas a la transición a una economía más diversificada, y la conversación de derechos especiales de giro sigue siendo más impulsado por el mercado, financiamiento, apalancamiento de estos instrumentos de finanzas, y esto suele ser problemático. Lo que deberíamos mencionar o conversar es si la idea de los derechos especiales de giro deberían utilizarse para reformas sistémicas, la transformación de políticas económicas, creando nuevos espacios de políticas económicas, aquellos países que más necesitan esto para enfrentar los desafíos. Así que esto, en general, esto es nuestro análisis, nuestra perspectiva sobre lo que se ha logrado con los derechos especiales de giro, la emisión de los mismos en el 2021 y cómo esto debería ser atendido de ahora en adelante. Bueno, gracias, Jason. Y a todos los panelistas, cuando terminemos con las presentaciones, tendrán la oportunidad de responder a las presentaciones de los otros panelistas antes de pasar a las preguntas. Para aquellos que siguen de pie, no se olviden que tenemos una sala contigua donde pueden pasar y hay lugares para sentarse. Si quieren pasar a la sala contigua, adelante, y pueden seguir todo esto de cerca. Ahora, pasando a América Latina. Señora Miranda,
Latendad fue uno de los principales propugnantes de las asignaciones de DEG al inicio de la pandemia. Y ella fue coautora de un trabajo que se llama América Latina necesita acceso a los recursos sin generar más deuda, una nueva emisión de los DEG. Ya continuamente ha trabajado en estas acciones de abogacía. Así que Patricia nos va a ofrecer una perspectiva de América Latina sobre los DEG. Muchas gracias, Alex. Y buenos días a todos. Me alegro tanto de estar aquí. Tengo algunos cuadros aquí y pido por favor al equipo del FMI si pueden proyectar esto en la pantalla. Thank you, Andrea. There we go. Oh, there we go. Yeah. So now the click over. Oh, thank you. Gracias. Aquí pueden ver, y este cuadro lo han visto antes, el cuadro que se refiere a la asignación de los DEG y pueden ver las desigualdades en las asignaciones. Esto ya se mencionó. Las economías avanzadas han recibido más del 60% de las asignaciones y representamos en América Latina el 8% del total de las asignaciones. Pero quiero también destacar el hecho de que estos son los cálculos y esto se va a publicar pronto en el informe, en este trabajo que preparamos con Andrés, y esto lo vamos a publicar y los mantenemos actualizados. Aquí tenemos la asignación de los DEG per cápita. Pueden ver los países, las economías más desarrolladas son las que recibieron mayor cantidad de asignaciones. Pueden ver también diferentes tonos de verde, sobre todo en los países del hemisferio sur, Asia, África y América Latina, Sudamérica son los que recibieron menos asignaciones. Pero también tenemos aquí el uso por región y tenemos un cálculo per cápita también. Estas cifras son cifras actualizadas del febrero del 2023 y pueden ver el uso de las asignaciones en el hemisferio sur, principalmente África y América Latina. Así que acá tenemos una idea de los impactos con respecto a los cálculos per cápita. Aquí también pueden ver el uso. Estos datos han sido recopilados con información hasta el febrero del 2022 y esto refleja diferentes usos, pero como vemos es que África, en la primera columna, vemos cuántos países utilizaron estas asignaciones. Más del 90% de países de África utilizaron DEG y en América Latina 60%. En la segunda columna vemos el uso de los DEG para pagar, por ejemplo, deudas al FMI y también se utilizaron con el tema en el contexto de los mercados de intercambios de divisas y los propósitos fiscales. Podemos ver que África, de todos los DEG, el 80% tenían propósitos fiscales. En el caso de América Latina,
más del 40% con fines fiscales. Por eso quería ofrecerles esta idea, esta representación visual. De los 190 países, 94 utilizaron los recursos, los primeros. La región que más utilizó las asignaciones fue África, y luego seguido por América Latina y el Caribe, que se utilizaron no solo para fortalecer las reservas internacionales, sino también había otros usos de DEG para atender las necesidades en la balanza de pagos, el pago de deudas y también con motivos fiscales. En el caso de América Latina, recibimos 51.000 millones de dólares. No todos los países recibieron esto, pero también quiero destacar la importancia de países de bajos ingresos. Hoy se mencionó de cómo los países de bajos ingresos se beneficiaron, pero también los países de medianos ingresos. Fue la política principal de los países de medianos ingresos, sobre todo en las crisis. Después de la pandemia, muchos países no tenían acceso a otros marcos financieros. Por lo tanto, esto ha sido una iniciativa fundamental para los países, para nuestros países, sobre todo en América Latina, donde casi todos los países se clasifican como países de medianos ingresos. También en la región, 20 de 32 países utilizaron los DEG, que representan 55% de las asignaciones de DEG en la región y un 22% de la asignación de los DEG a nivel mundial. En mi región, el uso fue bastante creativo y a pesar del uso final de los DEG, esto contribuyó a medidas de austeridad, porque los países, en vez de utilizar los ingresos fiscales para pagar la deuda o para abordar necesidades de urgencia, podían utilizar los DEG. Hemos realizado también estudios en 3 países en América Latina, en Argentina, Ecuador y Paraguay. Estos fueron estudios conjuntamente con autoridades de América Latina para ver exactamente cuáles fueron los usos de estos recursos. Tuvimos que realizar estudios e investigaciones locales porque no es fácil acceder a este tipo de información. En Argentina, los DEG se utilizaron principalmente para pagar deudas, pero también en términos de la contabilidad financiera, crearon también otras iniciativas, por ejemplo, en el uso de pago de balanza de pagos y también pagos de las deudas y obligaciones al FMI. En el caso de Ecuador, se utilizó principalmente para pagar las obligaciones y pudimos ver que algunos podrían haber sido utilizados para y no era otros propósitos, pero no era fácil rastrear esto. En el caso de Paraguay se utilizó principalmente, completamente para el apoyo del presupuesto y el principal destino de estos recursos fue a inversiones sanitarias y protección social. Los DEG son importantes, por lo tanto, no se puede decir que es simplemente un activo y que esto sirve para fortalecer las reservas internacionales, sino que no es fácil rastrear el uso debido a la contabilidad financiera. Y voy a retomar esto más adelante, y les voy a informar sobre algunas de las recomendaciones sobre estos países. Ahora, también quiero destacar de nuevo el tema de la recanalización de los DEG que se han asignado a los países desarrollados. Tenemos los cálculos y vamos a publicar este informe que si los países ricos que donan solo el 25% de los DEG que reciben y que no están utilizando, sería posible pagar y cancelar
toda la deuda de los países con el FMI. Además, esto sin las medidas de austeridad y medidas de... Y si esto se hiciera, el impacto sobre los países, la balanza de pagos de los bancos centrales de los países sería mínimo sobre el 1%. Y no tenemos los cálculos, pero esto también puede ser un ejercicio con el Banco Mundial sobre qué porcentaje de los DEG implicaría esta idea. Ya se ha mencionado en el panel que los DEG, y ya se ha mencionado antes, que también el papel de los bancos multilaterales. Quiero destacar que los bancos multilaterales a nivel regional podrían tener un impacto importante en estos recursos, pero es importante tomar en cuenta también que desde la perspectiva de nuestros países, cualquier esfuerzo de recanalizar recursos quiere decir que tenemos otro crédito, otro préstamo que requiere pagar el servicio de la deuda y en algunos casos si es a través del DEG, involucra las medidas de consolidación fiscal que ya conocemos. En el caso de los bancos de desarrollo regional, tenemos 3 que podrían recanalizar estos recursos a medida que se van clasificando los países como países de medianos ingresos. Y este es otro debate de ver cómo clasificamos los países con que se utiliza, por ejemplo, la medición de PIB per cápita, que también ha sido criticado, pero con respecto a los bancos multilaterales de desarrollo o regionales de desarrollo, las condicionalidades se han ido cambiando en la última década, ya no es concesional. Y esto es algo muy importante que agregar. Si los bancos de desarrollo regional podrían recanalizar los DEG. Ahora, en cuanto a las limitaciones para recanalizar estos DEG como subsidios o como deuda, esto también es cuestión de la voluntad política. Podemos decir, bueno, como la balanza de pagos de los bancos centrales en los países industrializados no lo permiten, podría permitirlo. Y en un informe que vamos a publicar, vamos a analizar cómo esto podría registrarse en los bancos centrales para los países desarrollados y cómo esto podría ser algo innovador y disruptivo. Se puede hacer y si tenemos la voluntad política para recanalizar esto como subsidios, no solo como deuda. Y finalmente, tenemos otros mensajes adicionales, que los impactos de los DG pueden servir de ejemplo, como mencioné antes, pero los impactos serían mayor si la asignación hubiera sido más ambiciosa. La recanalización es importante, pero los impactos se reducen si se recanalizan como nueva deuda en un contexto de los precios de deuda. Ofrecer liquidez para las reservas es muy importante, pero también hemos visto donde el uso fiscal, algunos ejemplos donde ha sido importante para estos países. Y actualmente constituye o ha sido el principal acceso al financiamiento concesional para nuestros países en la región. Y esto, por supuesto, podría en el mediano plazo y aún en el largo plazo, podría ser una fuente importante de financiación para la Agenda de 2020. América Latina, el 80% de la financiación externa de América Latina para luchar contra el cambio climático es a través de los créditos y la mayoría de los mismos no son concesionales. Por último, la transparencia es importante, para lo cual hay que tener registros
y medidas de rendición de cuentas financieras para demostrar cómo se utilizaron los DEG. Y esto es responsabilidad de los países beneficiarios, pero también del FMI. En el caso de los países beneficiados, en específico del caso de Paraguay, en la ley para la utilización, en el estatuto para la utilización del DEG, incluyó un artículo o una cláusula para identificar la fuente de financiamiento en su presupuesto. De esta manera es fácil ver en el presupuesto el uso de la asignación de DEG en cada una de las partidas presupuestarias. Esta es una buena experiencia y puede ser una lección aprendida para otros países y con suerte para asignaciones futuras también. Pero también puede ser algo que pueda recomendar el FMI a los países, es decir, que incluyan la fuente de financiamiento en el presupuesto. Y es importante esto no solamente para el sector académico o las organizaciones de nivel, las organizaciones de la sociedad civil y socios internacionales, sino que por otro lado la recomendación para el FMI como responsable de la emisión es publicar las transacciones de las asignaciones de cada país para uso a nivel nacional, es decir, el uso fiscal que se le dio. ¿Por qué? Porque hay información, pero también están los créditos del FMI que se desembolsan como DEG, porque los utilizan el FMI. Entonces, cuando vemos la información, es difícil decir si se debe, o mejor dicho, si el uso de un determinado monto denominado en DEG proviene del crédito o de la asignación. Entonces, por eso es importante tener información más desagregada del FMI. Eso es todo. Gracias. Thank you very much, Bueno, Patricia. muchas gracias, Patricia. Muchas ideas para pensar. Y por último, Richard, que ha estado prestando muchísima atención a los DEG desde el punto de vista de UNTAD. El último informe de desarrollo y comercio habla de cómo los DEG beneficiaron a los países durante la pandemia. Invoca más emisiones de DEG para ayudar con el alivio de la presión fiscal. Así que, Richard, no sé si puedes explayarte sobre el tema. Gracias. Bueno, no estoy seguro. Creo que el resto de los panelistas básicamente ya se refirieron a todo y no quiero ocupar mucho tiempo, pero quisiera compartir algunas experiencias que tengo, algunas positivas, otras no tanto. Con respecto a lo positivo, como sugirió Alex durante la pandemia, fue fácil respaldar nuevas asignaciones de DEG y creo que es importante volver a recalcar lo que dijeron los otros panelistas, y es que fue un paso adelante muy importante y muy significativo porque fue el doble de lo que teníamos con respecto al inventario que teníamos de DEG. Y a pesar de las limitaciones de las que tenemos conocimientos, fue una enorme fuente de apoyo para muchos países en desarrollo, incluidos algunos de los más vulnerables. Espero que tenga razón Andrea en el sentido de que también nos obligue a replantearnos el tema de la condicionalidad y la recanalización. Pero bueno, es parte de esto de replantearse algunos de los elementos de la arquitectura financiera internacional después de la pandemia. Esto se ve reforzado por lo que escuché en las reuniones en esta semana, y es que las economías avanzadas se dieron cuenta de que tenían que hacer algo mayúsculo después de la pandemia para poder abordar las consecuencias económicas de la pandemia, y estaba la preocupación de que ahora la sensación de estar volviendo a la normalidad implica que hay presión para continuar con esto, pero que esto se va a disipar rápidamente. Esa es la primera preocupación que tenemos, a pesar de lo que se ha indicado claramente en cuanto al valor que representan los DEG para los países en desarrollo.
Un segundo problema que tenemos que reconocer es que los DEC se crearon en una época muy diferente a la manera en que funciona la economía mundial hoy por hoy, que hoy por hoy está mucho más financializada y con muchas vulnerabilidades. Y hay que ponerlo esto en contexto. En el 2022, que fue el año después de la asignación en septiembre del 21, las reservas de los países en desarrollo decayeron por 360.000 millones de dólares. La asignación de DEG rondaban los 230.000 millones de dólares, con lo cual la asignación en sí no se acercó siquiera a cubrir la enorme reducción de las reservas de los países en desarrollo como consecuencia de las vulnerabilidades de los flujos de capital que salían junto. Perdón, hay mucho ruido de fondo y el orador está muy alejado del micrófono. Bueno, creo que esto subraya que los DEG son importantes, pero no una panacea para abordar el tipo de vulnerabilidades que se ven, así como las necesidades y las asimetrías y desigualdades. Entonces, estos cambios son muy importantes. Ahora, esto me remonta a cuando al principio se hablaba de los DEG. Los DEG inicialmente se percibían como un instrumento exclusivamente para economías avanzadas, el grupo de los 10 que se conformó en la década de los 60 y desde el 1965 hasta mucho tiempo después no se tocaron las reservas. La idea era cerciorarnos de que hubiera una herramienta para que los países en desarrollo y las economías avanzadas tuvieran acceso a estas reservas. Se creó para entender que cuando los países en desarrollo procuran crecer, en la primera década de la ONU crecieron un 5 a 6%, y si seguían así iban a tener limitaciones en su balanza de pagos, lo cual rápidamente iba a interferir con cualquier perspectiva de crecimiento tal como se había definido en la década de los 60. Entonces, en esa época fue muy exitosa y la amplia cobertura de los DEG en el momento, al igual que ahora 60 años después, implicaba que había que separar los DEG del sistema de cuotas si queríamos tener una herramienta eficaz que reflejara las necesidades de los países en lugar de la dimensión política que representa la asignación del presupuesto que marca los DEG hasta el día de hoy. Entonces, todo este tema de cómo se hace una asignación justa de los DEG se planteó por primera vez en 1965. El otro tema, por supuesto, que planteó UNTAD en este contexto es el tema del que todos hablaron, es decir, si los DEG pueden tener un nuevo objetivo, es decir, no solamente como una reserva para liquidez, sino también para financiar el desarrollo a largo plazo. En esa época se le decía el eslabón, es decir, cómo hacíamos que los DEG fueran el eslabón que permitiera llegar al crecimiento. Y se puede hablar de si uno necesita cambiar las reglas o los artículos constitutivos del FMI para poder cambiar la finalidad de los DEG,
o si podemos tener mecanismos de lo que llamamos recanalización de los DEC a través de bancos de desarrollo u otros mecanismos, porque en esa época el único mecanismo era era una suerte de reciclado de los DEC. Esto fue a finales de la década de los 60 y principios de la década del 70. Y todo lo que estamos hablando ahora, 60 años después prácticamente, eran temas que ya se hablaban en esa época. Entonces, el hecho de que francamente no hayamos avanzado en estos temas en más de 5 décadas es bastante perturbador desde el punto de vista de tratar de que se ha tratado de fundamentar eh, la importancia de darle otra utilización a los DEC, tanto como herramienta de liquidez como herramienta de financiamiento para el desarrollo a largo plazo. Creo que tenemos que pensar bastante en ello para ver cuál es el contexto político detrás de los DEC y el tipo de alianzas que hay que forjar para garantizar que se puedan utilizar como herramienta mucho más potente de desarrollo para los países que lo necesitan. Entonces, nosotros recibimos con beneplácito las propuestas que se han presentado, pero vemos no solamente problemas de índole técnica que hay que superar, sino también los asuntos políticos sumamente arraigados que hay que hablar de manera sincera y transparente para procurar resolver el problema del objetivo que tienen que cumplir los DEC. Thank you, Richard. And I have a lot of questions, but I'm also aware that there isn't much. Gracias, Richard. No nos queda mucho tiempo, así que voy a hacer un par de preguntas en calidad de moderador y luego vamos a recibir algunas preguntas del público y quizás haya tiempo de recibir preguntas de nuestro público virtual, si es posible, aunque no sé. Por favor, si están conectados de manera virtual y nos quieren mandar la pregunta por chat, háganlo. Pero bueno, mi pregunta, que es para cualquiera de los panelistas, es la siguiente. En primer lugar, parece haber muchas conversaciones en el FMI con respecto a la recanalización de los DEC, como mencionó Andrea, y estamos esperando ver si se van a recanalizar a los multilaterales, pero creo, como han subrayado, también hay un clamor renovado para una nueva asignación de los DEC fuera del FMI. Entonces la pregunta es si hay algo inherentemente contradictorio al buscar planes de recanalización y a la vez una nueva asignación de DEC. Esa es la primera. Y en segundo lugar, tanto Richard como Jason señalaron una limitación de la asignación de los DEC, tal como las vimos hasta ahora. Y Richard señaló que con esta última asignación las necesidades de reserva de los países no se han atendido ni siquiera por cerca, y una asignación como esta, y como mencionó Jason, las asignaciones intermitentes, por lo general, sobre todo los países en África, están en modo de planificación a corto plazo, pero no da mucho espacio para que puedan tener una planificación económica a más largo plazo. Entonces, quería recordarles a todos que durante mucho tiempo tuvimos una propuesta para emisiones periódicas de los DEC. El ex funcionario de la Fed y del Tesoro Truett Truman, que como sabemos participó activamente en este tema, también solicitó la emisión periódica de los DEC, publicó un documento que estuvo en Internet y él hablaba de una emisión anual de los DEC. Y Mia Mottley, primer ministro de Barbados, en la COP27 en Glasgow, también sugirió una emisión anual de DEC. Entonces, me pregunto si alguno de los panelistas opina que si puede ser posible y si tiene lógico que esta asignación de DEC sean algo periódico y una política más bien permanente del FMI.
but I'd like to also take Estas son algunas de las preguntas que quería plantear, pero también podemos recibir preguntas del público. ¿Alguien con preguntas? Sí, Rick. Sí, hola. Quería preguntar a los panelistas, ¿pueden describir cómo perciben la diferencia entre la reserva del Banco de la Reserva Federal y también la flexibilización cuantitativa como parte, el proceso de flexibilización cuantitativa? Esto, ¿cómo se compara con la creación de nuevos DEG del Fondo Monetario? Hola, soy de UNCTAD. Mi pregunta es para Andrea y otros panelistas que tengan algunas reflexiones. En COP26 recibimos una solicitud del Fondo Climático de ser también ser accionistas y también hubo la decisión de establecer un nuevo fondo de daños. No sé si han hablado sobre infraestructura y hay una solicitud de las instituciones financieras de financiar esto. Y quiero saber si los DEG se están considerando en ese contexto. Sí, una pregunta más. Aquí atrás. Ana Ali, de la Universidad de Nueva York. Tengo una pregunta para usted, señor Gamba. Esa idea que Francia también acogió ayer sobre los valores o los bonos de los DEG. Creo que esto está vinculado con la cumbre de París y no sé si esto está vinculado con la recanalización de los DEG. Volviendo al tema del mecanismo de pérdidas y daños, ¿qué está pensando el FMI sobre los bonos de DEG? Vamos a tratar de después pasar a una segunda ronda de preguntas, pero empecemos a responder con estas. Andrea, adelante. Muchas gracias por las preguntas. Y creo, vamos a empezar con los valores de DEG. Esto es algo nuevo y no tenemos mucho contenido técnico que lo respalde. Una propuesta que creo que se publicó en el Times, el International Times. Creo que el tema recurrente aquí es que como institución somos bastante abierta a explorar la mejor forma de aprovechar los DEG y también capital híbrido. Son todas ideas que valen la pena explorar. Y también estamos dispuestos a apoyar estas propuestas, a ver si son viables. También muchos de estos temas son de carácter político, así que es una decisión de los accionistas y algo que tendríamos que respetar lo que nuestros accionistas nos prescriben y recomiendan. Esta pregunta también se remonta al tema de las pérdidas y los daños. Con respecto a las pérdidas y daños, creo que el fondo no está directamente involucrado. Y voy a retomar esto luego, porque este tema, bueno, la pregunta anterior, estos comentarios están relacionados con un tema en general que quiero señalar. Como, por ejemplo, comparando los DEG con la caja de herramientas en general. Tenemos que, todos estamos haciendo esfuerzos para llegar al objetivo final. Creo que se puede presionar a que el DEG tenga mejor desempeño. Es poco probable que pueda entregar soluciones con rapidez desde la perspectiva técnica. Esto va más allá de consideraciones. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y los DEG actualmente son difíciles de ser percibidos como subsidios. Así que no es cuestión de
el Fondo Monetario, sino que es la legislación que determina que esto es un activo de reserva. Para su canalización y uso, si hay ideas de cómo convertir esto en subsidios, estaríamos dispuestos a conversar sobre el tema. Pero la idea es de llegar a un consenso a nivel nacional sobre qué es lo que constituye reservas y qué es lo que no. Así que va más allá del papel técnico del DEG y las funciones que puede desempeñar. Ahora, tenemos nuevos accionistas. En los últimos 3 meses hemos tenido varios nuevos PMDs. Estamos entablando conversaciones. Varios están presentando solicitudes. Estamos haciendo evaluaciones. Así que esto es un proceso que sigue en curso. No hay un plazo límite. A medida que recibimos las solicitudes, los consideramos y conversamos con la institución en cuestión y así podemos evaluar la posibilidad. También diría que, si me permiten, un minuto más, volviendo al tema de la caja de herramientas, porque creo que el tema aquí sería de utilizar todas las herramientas de forma conjunta, pero que quiero recalcar es que necesitamos los DEG. Y en las asignaciones vimos que el 60% de los países de bajos ingresos lo han utilizado. Ha sido de utilidad. Sabemos que no es un juego que se puede repetir constantemente en el contexto institucional actual, pero sí necesitamos subsidios y, como indiqué antes, generalmente le corresponde a la comunidad internacional de fortalecer esto y necesitamos financiamiento concesional. La canalización de en algún momento hay que pagar estos recursos, pero son fondos concesionales. Así que aún, y sobre todo con los DEG y la tasa cero, el fondo, en cierta medida, está tratando de seguir en la dirección de aumentar la concesionalidad, aumentar espacio, no solo con los niveles de la deuda, sino también la condicionalidad. Si vemos los informes de hoy en día, comparado con los informes del principio de este milenio, vemos la atención especial que se presta sobre el espacio fiscal, las inversiones que fomentan el crecimiento y el desarrollo. Y también tenemos que seguir con este esfuerzo, pero sin olvidar de los límites recíprocos. Va a ser un paquete y cada herramienta tiene que formar parte de este mecanismo. Gracias. En cuanto al tema de la recanalización, creo, como indiqué antes, creo que sí, esto tiene su lugar, pero mi preocupación en realidad es que si seguimos con esta narrativa sin pensar de forma detenida el cambio sistémico y profundo de la arquitectura en que operan los países africanos, lo que estamos haciendo es que seguimos manteniendo los mismos ciclos. El sistema comercial, el sistema financiero mundial. Preguntamos si están cambiando, están siguiendo el mismo paso con los cambios y la evolución del continente africano, con las emisiones frecuentes. Una nueva asignación podrá transformar al continente africano con la arquitectura actual, la arquitectura financiera actual. Mi respuesta sería no, porque seguimos siendo un exportador de materias primas. Actualmente tenemos una agenda de profundas deudas
en vez de una agenda de financiamiento. Tenemos un sistema económico que fue de un modelo extractivo. En el mediano y el largo plazo, con las emisiones regulares, esto nos ayuda a avanzar hasta tal punto que no necesitamos o podemos hacer ese cambio significativo. No, pero creo que las evidencias indican que necesitamos apartarnos de esa perspectiva de corto plazo. El enfoque de transformación ha sido así. Creo que el papel del continente en el financiamiento mundial ha cambiado, se ha transformado de forma dramática desde las últimas décadas y la arquitectura donde tiene interacciones tiene que reflejar estos cambios. Por lo tanto, creo que es importante, pero no es la bala plateada. Y quiero articular esto. Ahora, con respecto a la conversación general del clima, el cambio climático, pérdidas, daños, también deberíamos ver esto como una oportunidad en donde convergen los temas de finanzas y ya mencionaron muy bien y leí que temas climáticos no son de carácter humanitario, sino de carácter de desarrollo. No deberían aislarse de las conversaciones generales de finanzas. Tenemos la urgencia, sin duda, pero son temas de desarrollo y de financiamiento que tienen que ser resueltos. ¿Cuáles son las compensaciones que necesitamos? Por ejemplo, si tenemos para el cambio climático, ¿cuáles son los compromisos? Y yo lo digo porque tenemos que entender muy bien el paisaje total de desarrollo mundial y debería estar junto con temas tributarios, abordando temas de la deuda, de financiamiento ilícito, y esto se aplica en el contexto africano, porque todavía hay muchas actividades extractivas y estas conversaciones, si las distribuimos, esto puede ser incoherente con respecto a lo que está pasando en el contexto financiero mundial. Para los otros panelistas, les pido que por favor sean breves y pido también la paciencia del FMI si podemos extendernos unos minutos más de la hora programada. Bueno, muchas gracias. Se habló de una contradicción aquí. Creo que la recanalización es la forma de corregir las deficiencias de la asignación y tratar de ofrecer un mecanismo progresivo en vez de y menos regresivo en la iniciativa. Pero creo que de una forma corta y lenta, y si tiene sentido pasar a otra asignación o varias asignaciones frecuentes en el contexto de crisis, si se trata de una crisis tras otra, y todavía seguimos en la pandemia, es una crisis tras otra, y en ese contexto vale la pena y tiene sentido, mientras que en el mediano y largo plazo, por ejemplo, el sistema tributario mundial está cambiando y los países pueden recolectar los impuestos de una manera más sostenible. Y si bien ocurren otros cambios sistémicos en el contexto actual, en el corto plazo, nuevas y frecuentes asignaciones son importantes porque la recuperación sigue en la incertidumbre y hemos visto cifras. Richard, creo que el principio de lo necesario, dada la magnitud de los problemas que afrontamos, si podemos recanalizar y asegurar
emisiones periódicas, para mí, no son contradictorias entre sí, porque exigen reformas institucionales, sí, y debemos reconocer que creo que uno de los problemas que van a surgir, al igual que surgió en la década de 60, es qué pasa con la inflación a nivel mundial. Es decir, si uno los va a emitir a escala, y esto puede ser un problema que va a haber que abordar nuevamente, pero creo que para nosotros, por lo menos, si pueden colaborar a un aumento de financiamiento concesionario a largo plazo, me parece que es algo que cuando se habla de 2 billones de 3 billones de dólares al año para países que están en transición, los préstamos concesionarios tienen que ser parte de esa ecuación. Y me parece que si los DEC pueden sumar, bienvenido sea. Claramente se puede ayudar a los bancos y lamentablemente los DEC no tienen ese nivel de flexibilidad, por lo menos no por ahora. Laura, yo diría que las semejanzas entre eso y los DEC es que Estados Unidos son un actor principal, aunque en el caso de los DEC debería ser una decisión multilateral. La diferencia es que Estados Unidos tiende a ser más generoso cuando se trata de sus propios bancos y sus sistemas financieros y también para líneas de swap con sus amigos, no solamente a nivel nacional. Y para concluir con respecto al tema de la contradicción, no son contradictorios, pero tenemos que concentrarnos en la voluntad política, porque la recanalización, decir, bueno, seguimos teniendo estos 400.000 millones sin usar, entonces no necesitamos uno nuevo. No son contradictorios, simplemente que retira la voluntad política, es decir, da la fachada, decir que está haciendo algo, pero lo que se está haciendo es sumamente diferente porque están tomando algo que no tiene ninguna condicionalidad, que es gratuito y lo están convirtiendo en algo que genera más deuda. Gracias, Laura. Y no sé si hay tiempo para un par de preguntas más. Yes. Yeah, thanks. Gracias. John Swert, con el proyecto Redwood. Quizás no lleguemos al fondo del asunto en este panel, pero en la presentación, o en las presentaciones, mejor dicho, me llamó la atención la evidencia que mostraba este descalce. Por un lado, la asignación está direccionada correctamente, es decir, a los países de ingresos medianos y bajos que pueden utilizarlo como colchón para paliar la crisis causada por la pandemia. Pero en otro sentido, tenemos una enorme cantidad en la balanza de pagos de países que realmente no nos necesitan. Entonces, quiero volver a preguntar, Alex, esta noción de asignaciones periódicas y quizás volviendo al tema de que dijo Richard de las propuestas a largo plazo de que usemos los DEC como fuente de financiamiento para el desarrollo. Creo que en el contexto actual, la pregunta es cómo estaría diseñado, dado este descalce que vemos entre la gran cantidad de accionistas que no lo necesitan, francamente, no necesitan esta fuente de reserva, pero que están incluidos en la cuota del FMI y los desequilibrios que esto causa. Esa es la pregunta. Gracias. Anyone else? Yeah, in the back. ¿Alguna más? Gracias. El Departamento del Tesoro. Con respecto al tema de asignación de los DEC como fuente posible de financiamiento para el desarrollo, quisiera preguntarles a los panelistas si pudieran explayarse la relación entre una asignación más periódica de los DEC para complementar o quizás incluso suplantar otros tipos de financiamiento para el desarrollo como la República Popular de China. Y la contracara es que puede ser la fuente de algo, un tipo de asistencia de Estados Unidos a nivel bilateral. Very last one. Una última pregunta o comentario. No? Okay, well, we'll keep it there. Bueno, eso es todo. Entonces, There were definitely questions
Panelistas, bueno, preguntas para Richard, obviamente. No sé si alguien más quisiera contestar, Laura. Con todo gusto puedo contestar la pregunta de que habló de los créditos predatorios de China. ¿A qué se refiere y en qué sentido son predatorios los de la China en contraposición a los del FMI? Y China es el mayor acreedor, entonces me parece que es una comparación bastante extraña la que hizo. Y Estados Unidos es el que tiene mayor peso, el FMI y el banco, que son los que más condicionalidades tienen en sus préstamos. El tema de los préstamos de la China en Estados Unidos está sumamente distorsionado. Hay que analizar muy en serio el caso de Sri Lanka y de manera objetiva también, porque la clasificación de simplista de créditos de la China como predatorios está sumamente distorsionado. Y lo que tiene que hacer China es reestructurar y también, entonces, como digo, es un uso bastante desafortunado que hay que mantenerse alejado. Perdón, está sumamente lejos del micrófono orador. Me gusta la propuesta del Banco Africano de Desarrollo. Creo que hay oportunidades reales para utilizar alguno de los bancos regionales de desarrollo. No, lamentablemente está demasiado lejos. It seems like something that the IMF should take seriously. So I hope you are. I don't know if you are or not, but I hope you are. Just to say that, confirm that we are, and we did in a way. Quería confirmar que la respuesta es que sí. Y trabajamos con el Banco Africano de Desarrollo y llegamos a la conclusión de que el diseño que veíamos no plantea inquietudes con respecto a conservar los DES como activos de reserva, que es un obstáculo considerable. Básicamente cualquier instrumento financiero basado en un DEX se tiene que conservar, porque si no, no va a haber voluntad por parte de los accionistas, porque se ven limitados por la legislación nacional. Pero con respecto a cómo se estructura y de cómo entregarle los productos a los países, los paquetes financieros, francamente no sé. Es algo en lo que tenemos que trabajar. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Great. Well, I'd like to thank the Bueno, panelists. quisiera agradecer a los panelistas. Démosle un aplauso. This was a very rich discussion. Fue un debate muy enriquecedor. Me parece que hubo mucho consenso entre el panel y el público con respecto a la utilidad de los DEC. Me parece que hay prácticamente un consenso con respecto a estar a favor de más asignación de los DEC, aunque Andrea no se jugó mucho por esta postura. Y algunos desacuerdos con respecto a las políticas de China, pero después de todo estamos en Washington DC, así que es de esperarse. Sin más, quiero agradecerles a todos por su presencia y el video se va a subir en la página de internet, así que pueden volver si quieren a verlo si así lo desean. Y vamos a tratar de hacer una transcripción de lo que se dijo y ponerlo en nuestra página web cepr.net. Muchas gracias.